Entonces, esa idea es parecida a lo de cálculo con una sola variable, ¿no? Un punto crítico es un punto donde la derivada se hace cero, ¿no? Y bueno, no vamos a explicar todo eso. Vamos directamente a cómo le vamos a hacer para calcular máximos y mínimos cuando tenemos muchas variables. Va a ser algo parecido a lo que hacíamos. Vamos a usar esto que se llama aquí criterio de la segunda derivada para funciones de dos variables. Aquí solamente es para funciones de dos variables. Para funciones de dos variables. Dice, para buscar máximos o mínimos de una función que tiene dos variables, paso número 1, tenemos que buscar los puntos críticos. ¿Qué son esos puntos críticos? Pues es donde la derivada respecto a x sea igual a 0 y la derivada respecto a y sea igual a 0. Paso número 2, se construye el discriminante, ¿no? Se construye el discriminante. Este es el discriminante. Segunda derivada respecto a x por segunda derivada respecto a y menos derivada cruzada elevada al cuadrado. Este es el discriminante. ¿Qué más se hace? Número 3. Se evalúa el discriminante en los puntos críticos. Con el paso número 1 vamos a tener puntos críticos. El discriminante se debe de evaluar en esos puntos críticos, ¿no? Vamos a evaluar en esos puntos críticos. Número 4, hay que clasificar, ¿no? Ahora hay que clasificar. ¿Cómo se clasifica? Con esta que está por aquí. A ver, no sé por qué salió 1 otra vez, debe haber sido otro símbolo. Bueno, ni modo, salió 1, chiquito otra vez. Si el discriminante es mayor que 0 y la segunda derivada respecto a x en el punto crítico es mayor que 0, entonces f en ese punto es un mínimo local. F en ese punto va a ser un mínimo local. Si el discriminante es mayor que 0 y la segunda derivada respecto a x es menor que 0, entonces f evaluada en ese punto debe de ser un máximo local. Si el discriminante es menor que 0, entonces f en ese punto crítico es un punto silla. Eso de punto silla es equivalente al punto de inflexión en dos dimensiones, ¿no? Un punto silla es como un punto de inflexión en dos dimensiones. Y el último caso, ahí sí habrá que buscar otra forma, pero si el discriminante es igual a 0, ahí no sabemos nada. No hay información sobre ese punto. No sabemos si es máximo, mínimo, punto silla, no sabemos nada de ese punto. Esa diapositiva que está ahí es la receta de cocina para poder encontrar máximos y mínimos, ¿no? Máximos y mínimos en una función de dos variables. Bueno, esa es la receta de cocina y pues vamos a hacer ejemplos donde usemos eso de ahí. Ejemplo, este dice que, pues creo que en mi libro, que es la cuarta edición, sí, agarré la cuarta edición, no tengo un libro viejito. En mi libro, que es la cuarta edición, dice que es 14.7, el número 15 de la cuarta edición, otra vez. Tengo una función que depende de dos variables, e a la x, coseno de y. Y quiero saber si tiene máximos, mínimos o puntos silla. Queremos saber si esa función tiene máximos, mínimos o puntos silla. Quería modificar la gráfica, ya no la voy a poder modificar, voy a tener que volver a hacer todo. Bueno, perdón.
La receta de cocina dice que hay que buscar los puntos críticos. Para buscar los puntos críticos, calculamos las derivadas parciales, derivada respecto a x y derivada respecto a y. La derivada respecto a x, pues es la misma función, e a la x coseno de y, y la derivada respecto a y es menos e a la x por seno de y. Esas hay que igualarlas a cero. E a la x coseno de y se iguala a cero y menos e a la x seno de y se iguala a cero. ¿Sale? Vean que entonces, de la primera ecuación, acuérdense que la exponencial nunca es cero. Podemos pasar dividiendo la exponencial y nos quedaría que coseno de y tiene que ser cero. De la segunda ecuación, lo mismo, podemos pasar dividiendo la exponencial, es más, con todo y signo menos, y nos quedaría que seno de y es igual a cero. Hay que resolver este sistema de ecuaciones. Coseno de y igual a cero y seno de y igual a cero. Ese sistema que está ahí, ¿tiene soluciones? No tiene soluciones. No hay ningún valor de y o no hay ningún ángulo donde el coseno y seno sean cero, los dos, ¿no? No hay ningún ángulo que cumpla con este sistema de ecuaciones, ¿no? Ese sistema que está ahí no tiene solución. Ese sistema que tiene ahí no hay solución. Sí, ese sistema que está ahí dice que no hay solución. Alguien podría decirme, pero seno de pi medios es cero. Sí, pero coseno de pi medios, no, dije mal. Coseno de pi medios es cero, sí, pero seno de pi medios no es cero. O sea, se cumpliría una ecuación, pero no las dos a la vez para un ángulo en especial. No hay ningún ángulo donde coseno y seno los dos sean cero a la vez. Entonces, ese sistema de ecuaciones no tendría solución. Por lo tanto, no hay puntos críticos y si no hay puntos críticos, no hay ni máximos, ni mínimos, ni puntos silla. De hecho, ahí está la gráfica de esa función. Esa es la gráfica de esa función. No hay máximos, ni mínimos, ni puntos sillas. Aquí, como el dominio que puse a la hora de graficarlo, pues alguien puede decir que este es un máximo. No, pero es que eso continúa, ¿no? Ahí la gráfica continúa creciendo. Aquí también continúa creciendo y aquí hacia abajo, hacia abajo. Entonces, en esos valores, la gráfica sube hasta el infinito y de los otros hasta menos infinito. Entonces no tenemos ningún punto máximo, ningún punto mínimo, ni tampoco tenemos puntos de inflexión o puntos silla. ¿Sí? Los puntos silla son por aquello de una silla de montar, ¿no? Espero que hay la silla de los caballos, ¿no? Eso se llama puntos silla, ¿no? El centro de la silla de montar. Bueno, ese fue el primer ejemplo, muy sencillo. Otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, dice, este es el 10 ahora, también de la cuarta edición. Es f de xy, es esta función, 2x al cubo más x por y cuadrada más 5x cuadrada más y cuadrada. Queremos buscar máximos mínimos o puntos de inflexión o puntos silla. Bueno, para buscar los puntos críticos hacemos la derivada respecto a x. Para hacer los puntos críticos vamos a hacer la derivada respecto a x. Ahí está la derivada respecto a x. Es toda esta expresión que está aquí es la derivada respecto a x. Es 6x cuadrada más y cuadrada más 10x. Y la derivada respecto a y la derivada respecto a y. Aquí está la derivada respecto a y. Esa que está por ahí es la derivada respecto a y. Es 2xy más 2y, ¿no? 2xy más 2y. Entonces, esas dos derivadas se tienen que igualar a cero. Esas dos derivadas las tenemos que igualar a cero, ¿no? 6x cuadrada más y cuadrada más 10x hay que igualarlo a cero y 2xy más 2y tiene que ser igual a cero. Entonces, hay que resolver ese sistema de ecuaciones, ¿no? Ese sistema de ecuaciones. Allá en la clase de prepa, estos le llamaban sistemas mixtos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vean que de la segunda ecuación podemos factorizar, bueno, el 2 lo podemos pasar dividiendo y luego podemos factorizar y. De la segunda ecuación nos quedaría y por x más 1 es igual a 0. Entonces,
Hay dos chances de la segunda ecuación, que y sea igual a 0 o que x sea igual a -1. De la segunda ecuación tenemos esos dos chances. X tiene que ser 0 o, perdón, y tiene que ser 0. Esa es una. Y la otra es que x tiene que ser -1, ¿no? Con la segunda ecuación. Entonces, cada uno de esos valores lo vamos a sustituir en la primera ecuación. Cada uno de esos valores lo vamos a sustituir en la primera ecuación. Si en la primera ecuación sustituimos y igual a 0, entonces el valor de x, bueno, cambian y por 0. Sería 6x cuadrada más 10x igual a 0. Aquí pueden factorizar una x y les quedaría 6x más 10, el otro factor. Cada factor es igual a 0, entonces x es igual a 0 y de acá x sería menos 5 tercios. O sea, si y vale 0, la x puede ser 0 o puede ser menos 5 tercios. Y si x vale menos 1, si x vale menos 1 y lo sustituimos en esta ecuación, sería 10 y, no es cierto, sería menos 1. A ver, 6 por menos 1 al cuadrado sería 6, 10 por menos 1 sería menos 10, 6 menos 10 sería menos 4, lo pasamos del otro lado, pasa sumando y nos queda 4, y cuadrada será igual a 4, por lo tanto y es 2 y menos 2. Entonces tenemos, ¿cuántos puntos críticos vamos a tener ahí? 4 puntos críticos. Con x igual a 0 y y igual a 0 tengo un punto crítico. Con x igual a menos 5 tercios y y igual a 0 tengo otro punto crítico. Con x igual a menos 1 y y igual a 2, otro punto crítico. Y con x igual a menos 1 y y igual a menos 2, tenemos otro punto crítico. Entonces, en esa diapositiva tenemos ya todos los puntos críticos de esa función que está por ahí. Siguiente, ahora tenemos que calcular el discriminante. Ahora tenemos que calcular el discriminante. Acuérdense que el discriminante era esto. Esto que está aquí era el discriminante. Vamos a ponerlo aquí. Esa parte que está ahí era el discriminante. ¿Vale? Eso que acabo de poner de color azul era el discriminante. Entonces, para calcular el discriminante necesito la segunda derivada respecto a x, la segunda derivada respecto a y la derivada cruzada. Acá ya teníamos la derivada respecto a x. Entonces, si todo esto se vuelve a derivar respecto a x, si todo esto que está aquí se vuelve a derivar respecto a x, daría 12x más 10, que es lo que está acá, ¿verdad? 12x más 10. Y derivamos ahora todo esto respecto a y, nos quedaría 2x más 2, 2x más 2. Y si agarramos la primera y la derivamos respecto a y, sería 2y. O si la segunda la derivamos respecto a x, también es 2y. O sea que la derivada cruzada es 2y. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para sustituir en el discriminante, ¿no? Segunda derivada respecto a x, 12x más 10. Segunda derivada respecto a y, 2x más 2. Y la derivada cruzada y elevarla, y hay que elevarla al cuadrado. Entonces este fue el discriminante. Ya tenemos el discriminante. Salió toda esa parte de ahí. Fue nuestro discriminante. Bueno, ahora hay que empezar a evaluarlo en los 4 puntos críticos. Vamos a empezar con el 0,0. Si el discriminante se evalúa en 0,0, x será igual a 0, y será igual a 0, esta parte se va y nos quedaría 10 por 2 y es 20. Y también tenemos que evaluar la segunda derivada respecto a x en 0. Si evalúan la segunda derivada respecto a x en 0 da 10. Entonces estamos en el caso de discriminante mayor que 0 y segunda derivada positiva, entonces en 0,0 hay un mínimo local y es la función evaluada en 0,0. La función evaluada en 0,0 da 0, ¿no? Todo eso se hace 0 si lo evaluamos en 0,0. Entonces ya tenemos que este punto es un mínimo.
Ahora en el otro punto crítico, que era menos 5 tercios, coma 0, ¿no? Si era menos 5 tercios, coma 0, es el otro punto crítico, que es menos 5 tercios, coma 0. Evaluamos el discriminante. Vamos a evaluar el discriminante. Fue, en lugar de y, hay que poner 0. Esta parte se va a cancelar. Y en lugar de x hay que poner 5 tercios. De hecho, ahí puse toda la cuenta, ¿no? 12 por menos 5 tercios, más 10 por 2, menos 5 por 2 por menos 5 tercios, más 2, menos 2 por 0, todo al cuadrado. Bueno, hacen la cuenta ustedes en su calculadora y da 40 tercios, o sea, un número positivo. Como dio positivo, ahora evalúo la segunda derivada en ese punto. Y también da negativo. Entonces, como discriminante mayor que 0 y segunda derivada es negativa, entonces en ese punto crítico hay un máximo local y la f evaluado en ese punto da 125 sobre 27 y ese sería un máximo, ¿no? Vean que es como el cálculo de una variable, si es positivo, mínimo, y si es negativo, un máximo. Pero le pido algo más, que el discriminante en ambos debe de ser positivo. La que sigue. Ahora en el punto menos 1,2, pues agarramos nuestro discriminante, sustituimos el punto menos 1,2, hacen toda la cuenta y da menos 16. Pero ahora como el discriminante salió negativo, entonces en menos 1,2 hay un punto silla y el punto silla o la altura del punto silla sería la imagen de f en ese punto, ¿no? En menos 1,2. No voy a hacer toda la cuenta, pero ahí está. Pero si hacen toda la cuenta, da 3. Y caso número 4, punto crítico número 4, menos 1, menos 2, lo evalúan en el discriminante, da menos 16, a mí me dio menos 16, lo que significa que en este punto tenemos otro punto silla y cuando lo evalúan en la función da 3. Entonces en ese ejercicio tenemos 2 puntos silla, un máximo y un mínimo y la gráfica se ve más o menos así. Esa es la gráfica de nuestra función. Esa es la gráfica de la función y esos son los puntos críticos. Vean, en 0,0 habíamos dicho, que teníamos un mínimo. Ahí está, en ese punto que está ahí, tenemos un mínimo. Y en ese puntito tenemos un mínimo. En este por acá tenemos un máximo. Y esos dos de color rojito son los puntos silla. Vean que en esos dos de color rojito es donde están los puntos silla. Se llaman puntos silla porque de este lado hace algo así y de este lado viene creciendo, ¿no? Si ven que en esta partecita de aquí aparece una silla de montar, donde están los puntos como de inflexión, si lo veo en dos variables. Y esa es la receta de cocina. Eso es lo que hay que hacer para clasificar los puntos. Ahí está el ejercicio que hicimos primero los puntos críticos. Primero tenemos los puntos críticos. Ya que tenemos los puntos críticos, evaluamos en el discriminante y los podemos clasificar. Y esa es la gráfica de nuestra función, donde tenemos el máximo, el mínimo y los puntos silla. ¿Dudas, preguntas? ¿Puede regresarse tantito a la anterior diapositiva, profesor? Esa sí. Tiene muchas cuentas esa cosa, pero pues era sustituirlo, ¿no? Están largas las expresiones. De hecho, está cortito, ¿eh? Hay unas que están más feas. Listo. Va. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta?
Vean que los números que encontramos aquí, por ejemplo, f de 0,0 igual a 0, significa que la altura de este punto, la altura de ese punto es 0. La altura del máximo nos salió 125 entre 27, que es en decimales. 125 entre 27 da 4.6, ¿no? Que se ve más o menos ahí que la altura de este punto, debe de ser el 4.6, ¿no? Por ahí estaría la altura de ese, 4.6. Y la altura del punto silla es 3, ¿no? La altura de estas cosas, la altura de los del punto silla es 3. Bueno, más abajo, pero ahí se ve, ¿no? ¿Cuál es el máximo? El máximo, acuérdense que cuando digo el máximo es, a ver, aquí está, miren. Cuando decimos máximo, el máximo es este valor. El punto crítico donde está el máximo es este punto que está aquí, ¿eh? Son casi lo mismo, ¿no? Pero sí son un poquito diferentes. De hecho, así lo escribo ahí, dice, en este punto hay un máximo y es este valor. Lo mismo con el mínimo. En este punto hay un mínimo y es este valor, ¿no? Así los estamos poniendo. Otro ejemplo. Chin, está feo, ¿verdad? Bueno, ni modo. Otro ejemplo. Ahora es esta función. 2x menos x cuadrada por 2y menos y cuadrada. Entonces hay que buscar sus puntos críticos. Para buscar los puntos críticos hay que hacer la derivada respecto a x. Pues como toda esta parte nada más tiene y, solo derivamos acá. Y es 2 menos 2x por ese factor, 2y menos y cuadrada. Y la derivada respecto a y lo mismo, solo derivamos la parte que tiene y lo que tiene x lo dejamos igual. 2x menos x cuadrada por 2 menos 2y. Igualamos a 0. Cada producto que tenemos ahí, que fueron las derivadas, hay que igualar a 0. Y hay que resolver ese sistema de ecuaciones. Agarro la primera ecuación, 2 menos 2x por 2y menos y cuadrada, y lo igualo a 0. Como ya está factorizado, cada factor se iguala a 0. De este factor sale que x es igual a 1. De acá, factorizamos una y por 2 menos y acá nos salen dos valores, que y puede ser 0 o que y puede ser igual a 2. Esos tres valores los tenemos que sustituir en la otra ecuación. Si ponemos x igual a 1 en la otra ecuación, nos queda esta ecuación. ¿Cómo quedaría ahora si ponemos x igual a 1? Bueno, aquí sería 2 menos 1, 1 por 2 menos 2y igual a 0. El 2y lo paso del otro lado sumando, luego el 2 dividiendo, 2 entre 2, 1. Si x es igual a 1, y también tiene que ser igual a 1. Con y igual a 0 y lo sustituimos también en la otra ecuación, ¿no? Aquí nos quedaría un 2, lo pasamos dividiendo. Y aquí factorizamos y nos quedaría x igual a 0 o x igual a 2. Entonces, cuando y vale 0, x es 0 o y vale 2. Con y igual a 2, 2 menos 4 es menos 2, lo podemos pasar restando, nos queda esta ecuación que sale que x es 0 y y es 2. ¿Cuántos puntos críticos tenemos ahora? 5. 1,1. 0,0, 2,0, 0,2 y 2,2. Son los 5 puntos críticos, ¿no? A la hora de resolver este sistema donde las derivadas las igualamos a 0. Esos fueron nuestros puntos críticos. Ahora, pues, el rollo ese de, pues, el discriminante, ¿no? Esta es nuestra función, esos son los puntos críticos. El discriminante, ¿cómo queda el discriminante?
Allá arriba tenemos la derivada respecto a x. Si todo eso lo volvemos a derivar respecto a x, es menos 2 por todo eso nada más. Y ahí está, ¿no? En la derivada, ¿no? Menos 2 por esto ahí. La derivada respecto a y. ¿Dónde está la derivada respecto a y? Aquí, esta es la derivada respecto a y. Vamos a derivarla otra vez respecto a y. Saldría 2x menos x cuadrada por menos 2. Entonces, debe ser lo que pusimos allá. Ajá. Y la derivada cruzada, pues es derivar la primera respecto a x y luego volverlo a derivar, pero respecto a y, sería 2 menos 2x por 2y por 2 menos 2y, ¿no? Y ahí está la derivada cruzada. ¿Cómo es el discriminante? La segunda derivada respecto a x, es esta parte de aquí, la segunda derivada respecto a x, la segunda derivada respecto a y, menos la derivada cruzada, pero elevada al cuadrado. Ya tenemos el discriminante. Y ahora a clasificar nuestros puntos. Cuando ponemos x igual a 1 y y igual a 1, dice esto que es 4. ¿Sí es 4? No sé, no quiero pensar en esa cuenta. A ver. 2 menos 1, 1, por menos 2 es menos 2. 2 menos 1, 1, por menos 2, 2. Por menos 2 es menos 2, menos 2 por menos 2 es 4. Y acá sería 2 menos 2, 0, 2 menos 2, 0, se va a hacer 0. Y sí, entonces el discriminante es positivo y es 4. Y la segunda derivada respecto a x, evaluada en 1,1, si aquí en lugar de y ponemos 1, va a ser 2 menos 1, 1, por menos 2 es menos 2, salió negativa. Entonces, en 1,1 hay un máximo local y el máximo local es 1, porque si la función la evaluamos en 1,1 se hace 1. De hecho, va a quedar 1 por 1, ¿no? Entonces, ahí tenemos en 1,1 tenemos un máximo. En 0,0 da menos 16. Ay, hagan por favor ustedes la cuenta. Si ponen y igual a 0, y igual a 0, se cancela todo esto. Aquí queda 2 por 2, 4, al cuadrado 16. Con el menos de acá afuera da menos 16. Entonces significa que en 0,0 hay un punto silla y su altura es 0. En 0,0 tenemos un punto silla. En 2,0, con x igual a 2 y con y igual a 0. Pues nuestro discriminante lo tenemos que evaluar. Acuérdense que estamos trabajando con este discriminante y lo estamos evaluando ahorita en esos puntos. Con x igual a 2 y y igual a 0. Si y vale 0, esta parte se cancela, todo esto se hace 0, y aquí nos quedaría 2, 2, 2 por 2, 4, 4 menos 2, 2, 2 por 2, 4 otra vez, al cuadrado da 16 y el menos de acá afuera es menos 16. Entonces en 2,0 hay otro punto silla. Y su altura también es 0. En 0,2, ahora con x igual a 0, se cancela esta parte y nos vuelve a quedar menos 16. En 0,2 tenemos otro punto silla, que su altura es 0. Y en el último punto, en 2,2, tenemos otro punto silla, en 2,2. Ahí hagan las cuentas, por favor, ustedes. En 2,2. Vean que se cancela esto, ¿no? Porque 2 por 2, 4 y 2 al cuadrado, 4. Se cancela toda esa parte. Y me quedaría 2 por 2, 4. 2 menos 4 es menos 2. Menos 2 por menos 2 es 4. Y al cuadrado 16. Y el signo menos de acá afuera, menos 16.
Entonces, esta función que está por aquí tiene solamente un máximo local y 4 puntos silla. A ver si hice la gráfica. Ahí está la gráfica de nuestra función, ¿no? Un máximo, aquí tiene una pancita hacia arriba, esta pancita hacia arriba me da el máximo, y estos que están acá en las orillas nos da el punto de inflexión. Vean aquí que eso, que en este punto, ya lo que queda ahí cerquita de este punto, tiene forma de silla de montar, ¿no? En esta parte de aquí donde están los puntos de color amarillo. Tomen el método este de el discriminante. Está fácil, ¿no? Nada más hay que aprenderse los pasos del método y luego lo demás pues, es hacer la talacha algebraica, diría el profe Herminio, de allá abajo de matemáticas. Profe, ¿podría recordarme qué es un discriminante? El discriminante, se definió aquí. Voy. Este es el discriminante. Pero, o sea, como, ¿qué sería? Que si hay un concepto más general de ¿Qué discriminante. significa? Ajá, así como de que, sí, o sea, como, ¿qué podemos entender como discriminante? O sea, No, se le llamamos discriminante porque me va a clasificar los puntos, si van a ser máximos, mínimos, y por eso le llamo así discriminante. ok. No, no hay un concepto general de algo que se le conozca en matemáticas como discriminante. Aquí le pongo así discriminante porque clasifica si son máximos o mínimos. En Mate 2, en la prepa, se veía otro discriminante que era el b cuadrada menos 4ac. Ese también le llamaban discriminante, pero ese clasificaba los tipos de soluciones de una ecuación de segundo grado. Pero en general, no hay un concepto que me diga que es un discriminante, así como cuando uno dice álgebra. Pues hay un concepto de álgebra en matemáticas, o no sé, espacio vectorial. Entonces hay un concepto más general de vectores, ¿no? Sí, sí, No, sí. no hay un concepto. Va, va, va. Entonces, le pongo discriminante porque nos ayuda a clasificar los puntos, si van a ser máximos, mínimos, ¿no? O sea, evaluamos en ese discriminante. Y, Y con esos, ¿qué pasó? Esta y- es toda la receta de cocina. Esta es la segunda diapositiva, es la receta. ¿Qué me iba a sí, sí, sí. preguntar? Es que a mí me sigue llamando la atención cuando el discriminante da cero. O sea, ¿qué podría generar que sea cero? O sea, No eh, sé, no hay, no, creo que no, creo que el libro no tiene ninguno donde se haga cero. o sea, eso sería como que no se ve Habrá en la que construir gráfica o... uno. Pero lo que pasa aquí cuando te dicen que no hay información es que puede ser que en ese punto haya sido un máximo, haya sido un mínimo, un punto silla o ninguno. O sea, Mm, ujú. no sabemos qué pasó en ese punto, ¿no? Ah, correcto. Vale, vale, vale. Entonces, no sabemos qué pasó en ese punto de ahí. Por eso se dice que no hay información, no lo puedo clasificar con el discriminante. Habrá que buscar otro método. No sé, por ejemplo, si fuera, um, no sé, a ver, es que, por ejemplo, hay ecuaciones que son muy sencillas, ¿no? Imagínate que tienes una ecuación, funciones, por ejemplo, XY, y la función es X cuadrada más Y cuadrada. Yo te pregunto, ¿tiene un máximo esa función? ¿Absoluto? X cuadrado más Y cuadrado, pues sí, ¿no? O sea, ¿tiene un valor que sea más grande que todos? Mm, pues, pues sí. Bueno, pues es un círculo. Bueno, sería como una circunferencia. No, pero es que acuérdate que esto ya es en 3 dimensiones. Ah, ok. Mm, no, todos estarían igual.
Buenos días. Tal. Pues nos habíamos quedado en que todos Estamos estarían pensando en esta función f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada. Ya les preguntaba si eso va a tener un máximo y la respuesta es no, pues porque la x puede crecer como sea y la y crecer como sea, pero como están al cuadrado, siempre va a ser positivo, ¿no? Sí. O sea, esa función no va a tener un máximo, simplemente viendo la expresión que es x cuadrada más y cuadrada. ¿Va a tener un mínimo? Sí, en 0,0 va a tener un mínimo, porque en x igual a 0 y y igual a 0 tiene un mínimo. Pero eso simplemente viendo esa expresión que está ahí, uno puede decir que todo eso siempre es mayor o igual que 0. Ah, entonces ahí estaría el mínimo, sin necesidad de tener que hacer todas las cuentas que hicimos aquí con el discriminante, ¿no? Claro que funciona si haces el discriminante, porque la derivada respecto a x da 2x, la derivada respecto a y da 2y. Entonces, pues si igualas a 0, te queda x igual a 0 y y igual a 0, ¿no? Entonces 0,0 es tu punto crítico. Luego el discriminante. La segunda derivada respecto a x es 2, la segunda derivada respecto a y también es 2. Les decía, la segunda derivada respecto a x es 2, la segunda derivada respecto a y también es 2, ¿no? Y vamos a restar la derivada cruzada. La derivada de primero con x es 2x y luego con y da 0, ¿verdad? Sí, pero Entonces aquí el discriminante pues quedó 4, que es mayor que 0. Estaríamos en el caso 1 o en el caso 2. ¿Sale? Estaríamos en el caso 1 o en el caso número 2. Pero ahora falta evaluar la segunda derivada. La segunda derivada en el 0,0 da 2, que salió positivo. Positivo y positivo, entonces mínimo. Pero no necesito hacer todo este rollo con esa función, porque viendo cómo es la forma, pues simplemente esto siempre es mayor o igual que 0, entonces el mínimo tiene que estar en 0. Entonces, hay funciones donde no necesito que hacer lo del discriminante, pero esa receta que acabamos de poner ahí nos dice cómo encontrar para cualquier función, ¿no? No sé, ¿alguien más tiene alguna otra duda, preguntas? Y era porque ya no se borró. No sé por qué ya no se quitó de la pantalla. Usó plumón de aceite en vez de agua. Ya está. Y bueno, hicimos dos ejemplos. Uno donde no salía ni máximos ni mínimos. Ese ejemplo. Y donde tuvimos 4 puntos silla y un máximo, ¿no? Que está aquí, ¿no? Tenemos 4 puntos silla y un máximo. También hay problemas de planteamiento, ¿no? También vamos a tener problemas de planteamiento donde tengamos que optimizar. Entonces, problemas de optimización. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? Si no, para ver el problema que sigue. Creo que no, profesor. Dice, encuentre el volumen máximo de una caja rectangular inscrita en una esfera de radio R. O sea, vamos a tener una esfera. Imagínense que tienen una esfera. Hay una esfera. Esa esfera tiene un radio. Tiene una esfera. Soy malo para dibujar ahí en la compu. Bueno, tiene una esfera. El radio de esa esfera es R. El radio de esa esfera es R. Y hay muchas formas de dibujar cajas rectangulares adentro de esa esfera, ¿no? Hay muchas formas de dibujar cajas rectangulares adentro de esa esferita que está por ahí.
Por ejemplo, podríamos poner una caja que se vea más o menos así, por aquí, aquí una caja rectangular, se vería algo así. Aquí, aquí, y así, ¿no? O sea, una cajita. Hay muchas cajas de esa cajita. El chiste es que la cajita quede adentro de la esfera, ¿no? El chiste es que esa cajita quede adentro de esa esfera. El ejercicio es cuál caja de todas esas tiene el volumen más grande, ¿no? ¿Cuál caja de todas esas tiene el volumen más grande? Esa es la pregunta. ¿Sí se entiende el ejercicio, no? De todas las cajas que puedes meter adentro de esa esfera, ¿cuál es la caja que tiene el volumen más grande? Bueno, primero centramos la esfera en el origen. Entonces, si nosotros, ¿cuál es la ecuación de una esfera en el origen? Pues es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a radio al cuadrado. Podemos despejar el valor de z, ¿no? Podemos despejar el valor de z. Entonces, z sería la raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada más y cuadrada. Vamos a, sí necesito el otro dibujo. A ver, vamos a hacer el otro dibujo un poco más decente. Es que dijimos, tenemos una esfera. Vamos a poner aquí más o menos nuestra esfera. No me gustó ese. Bueno, imagínense, ahí está nuestra esfera. ¿Vale? Los vértices de la caja, y además dijimos que iba a estar centrada en el origen. Entonces, imagínense, por aquí está el origen. Entonces, este sería el eje de las X. Perdón. No pude. No. Aquí estaría, perdón, el eje de las Y, hacia acá estaría el eje de las X y hacia arriba estaría el eje Z. Ahí estarían nuestros ejes. Ya tenemos la esfera centrada en el origen. Vamos a calcular el volumen de la cajita. No voy a dibujar toda la caja completa. Vamos a dibujar la octava parte de esa caja. Vamos a dibujar la octava parte de la cajita. Entonces, como va a quedar sobre el eje de las X, quedaría en un punto más o menos por aquí. Vamos a dibujarla por ahí más o menos. Aquí. Bajamos, bajamos hasta acá. Y luego de aquí quedaría más o menos por ahí. Qué feo dibujo, ya no me gustó. Bueno, esa cajita que acabo de poner ahí, o sea, no me gustó cómo quedó, pero ni modo. Esa cajita estaría allá atrás también, acá atrás, y esas 4 de arriba estarían abajo, ¿no? ¿Sale? Esas 4 cajitas que están arriba también estarían abajo. ¿Y cuáles bueno, los valores de esa cajita? Bueno, aquí estarías en el X, aquí estarías en Y, aquí estarías en Y y acá arriba estarías en Z. Y de hecho, este punto que está aquí, ese punto tendría coordenadas X, Y, Z y además estaría sobre la esfera, ¿no? Ese punto que está ahí, este puntito que está aquí, debe de estar sobre la esfera, ¿no? Sobre la cascarita de la esfera que anda por aquí. Por eso escribo esto de aquí. El volumen de la caja es 8 veces X por Y por Z, ¿no? 8 veces X por Y por Z. El volumen de esta caja es lo que vale X, lo que vale X, lo que vale Y y lo que vale Z. Ese es el volumen de esa cajita. Y lo multiplico por 8 para tener las 8 cajitas y me den la caja completa que queda adentro de la esfera. ¿Hasta aquí se entiende esa idea? Que el volumen es 8 veces X por Y por Z.
Sí, profe. Después, ponemos el volumen en función de dos variables, porque nosotros sabemos hacer máximos y mínimos para funciones de dos variables. Entonces vamos a poner el volumen en función de dos variables. El volumen va a depender de X y de Y, y sería 8X por Y, y lo que valga Z. ¿Cuánto vale Z? Z es esta raíz cuadrada. ¿Por qué Z debe de ser esa raíz cuadrada? Porque el punto este está sobre la esfera, ¿no? Entonces el valor de Z se puede calcular así, con esa raíz cuadrada de R cuadrada menos X cuadrada menos Y cuadrada. Entonces, ese sería el volumen de la caja, y ahora lo que hay que hacer, pues, es buscar el máximo de esta función. Ahora lo único que resta es buscar el máximo para esa función que está allí, ¿no? Es una función que tiene dos variables. Vamos a buscar el máximo para esa función, que está horrible, creo, ¿no? Puntos críticos. Hay que hacer la derivada respecto a X y la derivada respecto a Y. A ver, la derivada de respecto a X tengo que hacer derivada del primero, 8Y por el segundo. Derivada del segundo por el primero. La derivada del segundo sale la raíz y abajo va dos veces esa raíz. La derivada de lo de adentro es un menos 2X, y luego por 8Y sería menos 16, perdón, por 8XY, es derivada del segundo por el primero. Son, abajo va la raíz con un 2, y luego la derivada de lo adentro es menos 2X por 8XY, sería menos 16X cuadrada por Y, y cancelamos un 2 de abajo, por eso queda 8X cuadrada por Y y el signo menos. La misma idea con la derivada respecto a Y, ¿no? 8X por la raíz menos 8X por Y cuadrada entre la raíz. Ahí tenemos ya la derivada respecto a X y la derivada respecto a Y. Son las dos, la derivada respecto a X y la derivada respecto a Y. Tenemos que igualarlas a cero. Vamos a igualarlas a cero. Voy a quitar el dibujo ya, Igualamos a cero. Aquí está, ¿no? La derivada respecto a X la igualamos a cero, la derivada respecto a Y la igualamos a cero. Ahora vamos a simplificar un poquito. ¿Cómo podemos simplificar un poquito eso? Pues vamos a multiplicar. ¿Por cuánto? Por la raíz, ¿no? Sí, a ver, bueno, a ver. Primero, puedo cancelar 8Y de aquí con 8Y de acá, ¿no? Entonces, primero pueden darse cuenta, hay que darnos cuenta que el 8Y de aquí se puede cancelar con el 8Y que está por acá. Después, multiplicamos todo por la raíz. Entonces, cuando multiplican acá a este lado por la raíz, se cancela la raíz y queda R cuadrada menos X cuadrada menos Y cuadrada. Y cuando multiplican aquí por la raíz, nada más queda menos X cuadrada. Entonces aquí tengo menos X cuadrada y menos X cuadrada son menos 2X cuadrada. Por eso nos queda esta ecuación, ¿no? Esta ecuacioncita que está aquí. De la primera ecuación la podemos simplificar a esta otra ecuación que está aquí. Haciendo lo mismo en la otra, pero cancelando, en lugar de cancelar las Y, empiezas cancelando la X de aquí, el 8X. Multiplicas luego por la raíz, te queda R cuadrada menos X cuadrada menos Y cuadrada menos Y cuadrada. Juntas las Y cuadradas y te da el menos 2Y cuadrada. Y entonces ya simplificamos la segunda ecuación en esa otra ecuación, ¿no? Entonces, de este sistema de este lado, pasamos a este nuevo sistema de ecuaciones. Hay que resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Qué podemos hacer? Pues pasamos todo del otro lado y dejamos la R cuadrada del lado izquierdo. R cuadrada sería 2X cuadrada más Y cuadrada, y R cuadrada sería X cuadrada más 2Y cuadrada, ¿no? Dejamos la primera ecuación, la dejamos igualita. R cuadrada es igual a 2X cuadrada más Y cuadrada, y la segunda ecuación la voy a multiplicar por menos 2 para cancelar la X cuadrada, ¿no?
Entonces sería menos 2r cuadrada es igual a menos 2x cuadrada menos 4y cuadrada. Y ahora sumamos esas ecuaciones. Y entonces cuando suman esas ecuaciones, se cancelan las x cuadradas y nos queda menos r cuadrada es igual a menos 3y cuadrada. Pueden cancelar el signo menos. Y luego el 3 dividiendo y sacan raíz y ya tendrían que el valor de la y es r entre raíz de 3. Ese sería el valor de la y. Si hacen lo mismo, ¿no? Si hacen lo mismo, nada más que ahora para cancelar la y tendrían que la de arriba multiplicarla por menos 2 y sumarla con la de abajo. Si hacen eso mismo, les va a quedar que el valor de x es r entre raíz de 3, ¿no? El valor de x debería de ser r entre raíz de 3. Por lo tanto, el valor de z sería, pues ya sabemos que es la raíz de r cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada, y cuando simplifican todo eso, les va a quedar otra vez r entre raíz de 3. Por lo tanto, el volumen máximo de la caja es 8r al cubo entre 3 veces la raíz de 3. Es 8r al cubo entre 3 veces la raíz de 3. Entonces dice que cuando tengan la esfera, el volumen, perdón, qué esfera tan fea, cuando tengan su esfera, la caja que van a dibujar adentro para que tenga el volumen máximo debe de ser un cubo, ¿no? El cubo más grande que puedan meter ahí adentro. Ese es el de volumen máximo, ¿no? La caja de volumen máximo debe de ser un cubo. Esa cajita que dibujen ahí adentro debe de ser, qué feo. Esa cajita debe de ser un cubo para que tenga el volumen máximo. Ojo, chicos, en estos problemas, en este problema, ya no necesito hacer el discriminante por la parte física del problema. Ya encontramos un punto crítico. Hasta aquí ya tenemos un punto crítico. Hay que ver por qué sé que ese punto crítico es máximo y no es mínimo. ¿Por qué sé que ese punto crítico es máximo y no es mínimo? Eso me lo da la parte física del problema. Imagínense la esfera. Ahí está la esfera. Está su esfera. ¿Podemos tener una caja con volumen mínimo? ¿Qué dirían, ¿Una caja chicos? con volumen mínimo? Pues no, bueno, pues se puede hacer más chiquito y más chiquito y más chiquito. ¿O a qué se refiere? Porque es eso lo que estamos pensando, que siempre la puedo hacer muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña y nunca voy a poder tener el mínimo. El mínimo sería 0, pero si el mínimo es 0, no estaría dibujando una caja. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que puedo dibujar cajas más pequeñitas? Pues, por ejemplo, imagínense que la caja queda así con una altura pequeñita, ¿no? Una caja así, con altura pequeñita. Entonces esa altura la puedo hacer más chiquita y más chiquita y más chiquita hasta que sea 0, pero si ya fuera 0 no tendríamos un mínimo, ¿no? No podríamos tener un mínimo si la altura de esa cosa es 0. Entonces, como no hay mínimo posible en el problema físico, lo único que me queda es que eso me dé un máximo. Entonces ya no necesito ahí hacer el discriminante. Claro que si alguien no me cree, puede hacer el discriminante, nada más que está de locos hacer el discriminante porque tendríamos que derivar todo esto respecto a X, todo esto respecto a Y, y luego la cruzada, y luego evaluar, y si está fea la cuenta, ¿no? Entonces, también pueden ver en el problema físico si solamente pueden tener máximos o mínimos. ¿Queda claro el ejemplo? Aquí debí de haber hecho el dibujo, pero pues no puse el dibujo de una esfera, ¿no? Y con su cajita dentro de la esfera. Pero ni modo, ahí está la cuenta, ¿no?
Vean que sí necesité del dibujo para poder ver que el volumen de la caja debía de ser 8x por Y y por Z, ¿no? ¿Dudas, preguntas ahí? ¿Nada? Otro entonces dice, pero este dice que es de la 7ª edición. Determine los puntos sobre esta superficie que están más cerquita del origen. Vean, esta ecuación que está aquí es una superficie. Es una ecuación que tiene 3 variables, entonces es una superficie que vive en 3 dimensiones. ¿Sale? Entonces, la idea de ese ejercicio es que tenemos el eje X, el eje Y, no, lo dije mal. El eje X, el eje Y y el eje Z, y tenemos una superficie. No sabemos cómo esté la superficie, pero imagínense que esa es la gráfica de la Y cuadrada igual a 9 más X por Z. Tiene muchos puntos esa superficie. De todos esos puntos que puede tener la superficie, de todos esos puntos, yo quiero saber cuáles son los que están más cerquita del origen. De todos esos puntos, yo quiero saber cuáles son los que están más cerquita del origen. Por ejemplo, voy a medir la distancia desde aquí hasta acá, qué distancia a cada uno de esos puntos, y la que sea más pequeña es la que me interesa, ¿no? O sea, cuáles puntos de color amarillo, son los que están en la superficie, están más cerca del origen. Ese es lo que dice el ejercicio. Tenemos una superficie. De todos los puntos de esa superficie, ¿cuáles son los que quedan más cerquita del origen? Pues entonces empezamos. Tomamos un punto X, Y, Z que viva en esa superficie. Entonces, si este punto vive en esa superficie, queremos calcular su distancia al origen. La distancia de un punto al origen está dada por esta fórmula, ¿no? La distancia es la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Esa es la distancia que va hacia el origen. Bueno, lo primero que necesitamos es que dependa de 2 variables. Necesitamos que esta cosa dependa de 2 variables. Entonces, como tengo que el x, el y y el z cumplen con esta ecuación, pues de esa ecuación despejo la que tú quieras, ¿no? Puedes despejar x, despejar y o despejar z. De esta ecuación que está aquí, despejamos la que tú quieras. No es necesario despejarla porque voy a sustituir y cuadrada y acá ya está despejado y cuadrada, entonces y cuadrada la puedo cambiar por 9 más x por z. Entonces así ya la distancia solo depende de la x y la variable z, de 2 variables nada más. Solo depende de x y de z. Para hacer menos cálculos, bueno, si yo quiero encontrar el mínimo de esta función, pues puedo encontrar el mínimo de lo de adentro, ¿no? ¿Sí? La raíz cuadrada es mínima cuando lo de adentro es mínimo. Entonces, para hacer menos cálculos, pues solamente minimizamos lo de adentro de la raíz. Entonces, lo de adentro de la raíz es una función que depende de x y de z. Lo de adentro de la raíz es una función que depende de x y de z. Entonces, hay que minimizar esta función. ¿Cómo se minimiza esa función? Pues hay que buscar los puntos críticos, ya sabemos, hay que derivar respecto a x, sería 2x más z, hay que derivar respecto a y sería x más 2z, resolver el sistema, 2x más z igual a 0, y x más 2z igual a 0, como ustedes pueden ver, el único es el 0,0, ¿no? La única solución es el 0,0. Y como y cuadrada es 9 menos x por z, entonces el valor de y es 3 y menos 3. Y listo. Por lo tanto, los puntos de la superficie y cuadrada igual a 9 menos xz más cercanos al origen son 0,3,0 y 0 menos 3 y 0. Ahí está la gráfica de la superficie y estos puntos son los que están más cercanos al origen, ¿no?
Esa es la gráfica de la superficie. Y estos puntos son los que están más cerquita del origen. Cualquier otro punto ya queda más lejos del origen. Esa es la gráfica de esa función. Bueno, está muy fácil esto, ¿no? De buscar máximos y mínimos. Y se acabó la presentación. ¿Dudas, preguntas de este ejemplo? ¿Qué capítulo del libro es? ¿El 7? Es el 7, 14.7, máximos y mínimos. Los ejemplos aquí puse qué ejercicio era, ¿no? Este es de la 7ª edición. Este es el 42 de la 7ª edición. El que hicimos hace rato es el 45, también de la 7ª edición. Pero los primeros que hice eran de la 4ª edición. Lo puse así por si no tienen la misma numeración, pero deberían de estar ahí, aunque sea con otro número. Y ya está. No sé, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Creo que no, profe. Ya casi terminamos. Espera. Ah, no, es que ando abriendo el archivo del libro para una duda que tenía de unos ejercicios. Ah, claro que sí. Sí. 14.7 y ya nomás nos va a faltar el 14.8, creo. Creo que sí. Ahí está. Ajá, 14.8. Y ya luego hay que hacer examen. Eso quiere decir que la siguiente semana ya terminamos el capítulo 14 y hacemos examen, pues regresando de vacaciones, ¿no? O antes, como ustedes quieran. Yo creo que regresando para que tengan tiempo de hacer la tarea. Sí, yo también opino que regresando, porque ahorita no puedo ni con mi libro. Ok. Bueno, este archivo ahorita se los envío para que vean los Profe, yo ejemplos. ya encontré el ejercicio que quería revisar. Es el 39 del 14.5 de la 7ª edición. Ah, 14.5. No sé si tengo por aquí ejercicios. No sé. Vamos a abrir uno de estos. Guardar como 14.5. 39. ¿El qué? 39. Profe. 39. No, todavía no lo he hecho. No, 39. De la... En la 7. Bueno. Si no lo tengo en físico, no tengo. ¿Tiene más o menos la página? Déjelo busco. Es la 328 del archivo. Gracias. Dice, la longitud L, ancho W y altura H de una caja cambia con el tiempo. En cierto instante, las dimensiones son 1 metro, 2 metros y 2 metros y se incrementan a 2 metros por segundo. En tanto L y W se incrementan a 2 metros por segundo y H disminuye a 3 metros por segundo. Encuentre en ese instante las razones a las cuales las siguientes magnitudes cambian. A ver, bueno. La longitud L, ancho W y altura H de una
caja cambian con el tiempo. En un instante, las dimensiones son L igual a 1, L igual a 1 metro, W igual a H igual a 2 metros, ¿sí, verdad? W igual a H igual a 2 metros. ¿Qué más? Dice, y L no, qué feo. Y L y W se incrementan a razón de 2 metros por segundo. En tanto que H disminuye a razón de 3 metros por segundo. Encuentre en ese instante las razones a las cuales las siguientes magnitudes cambian, ¿no? En ese instante las siguientes magnitudes cambian. Bueno, vamos a... lo que nos están preguntando es la derivada, ¿no? Nos están preguntando la derivada del volumen respecto al tiempo, la derivada del área respecto al tiempo y la derivada de la longitud de una diagonal respecto al tiempo. Entonces empezamos calculando el volumen de esa cajita. El volumen de esa caja depende de la letra L, la letra W y la letra H, ¿no? ¿Sí? El volumen depende de esas tres variables. Como es una cajita rectangular, entonces el volumen sería LW por H, ¿no? Ese sería el volumen. Con la regla de la cadena, nosotros podemos tener la derivada de B respecto a T. Entonces ve que aquí tengo que usar la regla de la cadena, ¿no? La L va a ser una función que depende del tiempo, porque la L cambia respecto al tiempo. La W también depende del tiempo y la H también depende del tiempo. Entonces, para hacer la derivada de B respecto a T, tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces, para aplicar la regla de la cadena, ¿cuál era? A ver, chicos, ¿se acuerdan? ¿Quién me dice aquí? B grande depende de LWH y LW y H dependen de T. Entonces, tengo que usar regla de la cadena. ¿Quién me dice la regla de la cadena con esas variables que están ahí? Sería la parcial del volumen por la parcial de L multiplicada por la parcial de L dividida sobre la parcial del tiempo. Y ahí sería W. Bueno, la parcial de W multiplicada por la parcial de W sobre la derivada del tiempo. Y la parcial de H multiplicada por la parcial de H dividida entre el tiempo. Esa es la regla de la cadena, ¿no? Acuérdense que primero calculo todas las derivadas respecto a las que depende B. Ahí está la derivada respecto a L, la derivada respecto a W y la derivada respecto a H. Y cada una de esas se debe de multiplicar. Esta va acá arriba, pero derivas respecto a T. Igual aquí, ahora H va acá arriba y deriva respecto a, W va allá arriba y deriva respecto a T, y acá H arriba y deriva respecto a T. Esa es la regla de la cadena, ¿no? Para esa expresión que está por ahí. Pues entonces, si usamos todo esto, ¿quién es la parcial de L, de B, perdón, respecto a L? Pues W por H, ¿no? La parcial de B respecto a W, pues es L por H. La parcial de B respecto a H es L por W. Ya me estoy quedando ciego. Así. ¿Sale? Y sustituimos los valores. Vamos a sustituir los valores que nos da el ejercicio.
W, ¿cuánto vale W? W vale 2. H, ¿cuánto vale H? H vale 2. Y la derivada de L respecto a T, aquí dice que es 2, ¿no? Aquí dice que la derivada de L respecto a T es 2. Dice que se incrementa a razón de 2 metros por segundo. La L cambia 2 metros por segundo, por eso es un 2 aquí. Más L, ¿cuánto vale L? L vale 1. H, ¿cuánto vale H? 2. Y la derivada de W respecto a T Es igual es 2. 2 también, porque cambia 2 metros por segundo. Más L que vale 1, H que vale 2, no, le dije mal, ¿verdad? L que vale 1, W que vale 2 y la derivada de la altura respecto al tiempo es 3, ¿no? es menos 3. ¿Por qué es menos 3? Porque ahí disminuye, entonces hay que poner el signo de menos, ¿no? Y hacen toda esa cuenta, da 6. Toda esa cuenta que está ahí da 6. Y listo. Entonces dice, en ese instante encuentre las razones a las cuales cambian, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Pues ponemos ahí, entonces, el volumen aumenta 6 metros cúbicos por 6 metros cúbicos por segundo, ¿no? Sí. Ya, es lo que significa este 6 que está aquí. El volumen aumenta 6 metros cúbicos por segundo. Ahora el área. Acuérdense que estamos pensando en una cajita, no puse el dibujo de ahí de la cajita, pero deberíamos de poner una cajita que represente nuestro problema. Entonces vamos a tener una caja, más o menos así está la cajita. Este es X, este es Y y este es Z. Así se calcula el volumen, ¿no? Con X por Y por Z. Ahora dice el área superficial. Pues entonces ahora nos preguntan área, que otra vez, perdón, era L, W y H. Hubiera puesto X, Y, Z, que nos cambian las letras. Sí. L, W y H, ¿no? Son las variables que deben de poner. ¿Cuál es el área de esa caja? Pues 2 veces, ¿no? 2 veces L por W más 2 veces L por H más 2 veces W por H. ¿Todos de acuerdo que ese es el área de la caja? El área de la caja son esta cara, la cara de allá atrás, la de este lado, la de este lado, la tapa de arriba y la tapa de abajo. Eso me da el volumen, perdón, el área superficial, ¿no? de la cajita. Y pues tenemos que hacer lo mismo otra vez. Tenemos que usar la regla de la cadena. Entonces hay que usar la regla de la cadena para ahora derivar el área. Y aquí ya no va a ser B, ahora va a ser A. ¿Y cómo nos quedaría toda esa cuenta entonces? La derivada de A respecto a L, ¿cuánto sería? 2 por W más H. W más H. Acá sería la derivada del área respecto a W. Sería L más H. L más H. Y la derivada de A respecto a H sería 2 por L más W. Y después de ahí a escribir todo lo que vale cada una de ellas, ¿no? Entonces escribimos esto, pegamos aquí. La W, ¿cuánto era la W? Este se me olvidó.
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Otra vez. La L vale 1 y W y H son 2. Tir. W vale 2, H también vale 2, la L vale 1, H vale 2, la L vale 1 y la W es 2. La derivada respecto de L respecto a T era 2, ¿verdad? Sí, todos eran 2 menos la de H. La de H es menos 3. Ok, esta de acá es menos 3. Y aquí esta vale 2. Y esta que está acá también vale 2. Y simplifican esa cuenta. Y da 10. Pues entonces, ¿qué significa ese 10? Entonces, el área aumenta o incrementa 10 metros cuadrados por segundo. El área se incrementa 10 metros cuadrados por segundo. La longitud de la diagonal. ¿Cuánto mediría la diagonal de la cajita? Vamos a ponerle diagonal, D de diagonal. Otra vez depende de L, depende de W y depende de H. Entonces hay que calcular la función que me da la diagonal de la cajita. A ver, si está nuestra caja así. Queremos ver cuánto vale su diagonal. La diagonal sería que va de este punto hasta este punto que está acá arriba. Esa sería la diagonal. Pues creo que es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, ¿no? Bueno, con las variables correspondientes. Sería L cuadrada más W cuadrada más H cuadrada. ¿Sí me creen eso o no? Sí, Yo sí le creo. Sí. Está bien. Es por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Esa es L, este es W y este es H, ¿no? Si quieren, pónganlo en el origen, este punto, ¿no? Si ese punto lo pusiéramos en el 0, 0, 0, este punto tendría coordenadas L, W y H. Entonces, la distancia del origen a ese punto pues, es la fórmula esa que está ahí, ¿no? Raíz cuadrada de L cuadrada, W cuadrada y H cuadrada. Me convenció. Y si alguien no me cree todavía, pues puede hacer triángulos rectángulos 2 veces. Primero hace un triángulo rectángulo en el piso, un triángulo rectángulo aquí en el piso, y entonces van a tener que esta diagonal sería la raíz de L cuadrada más W cuadrada, y luego hacen un triángulo rectángulo ahora con este lado de acá, y sería H, y estos serían los catetos, ¿no? Este de aquí, H, sería uno de los catetos, y esta raíz, el otro cateto, y teorema de Pitágoras, pueden encontrar la de allá arriba también, pero a mí se me hace más fácil pensar en poner el vértice en el origen y este punto, entonces la distancia entre dos puntos, nada más. Pero bueno. Esa es la longitud de la diagonal y otra vez tenemos que usar esto de ¿qué es? La regla de la cadena, pero ahora para la diagonal. Regla de la cadena para la diagonal, regla de la cadena para la diagonal, y ahí creo que sí está fea la cuenta. No, no está tan fea tampoco. Entonces, todo eso sería ¿quién sería la derivada de D respecto a L?
Sería L sobre la raíz de todo eso, ¿no? L sobre la raíz. Sale. La derivada de D, perdón, respecto a W. W sobre esa raíz. La que va respecto a H, pues es H sobre esa raíz, ¿no? Por ahí se canceló un 2, ¿no? La fórmula de la raíz y la derivada de lo de adentro. Y ahora, pues, a sustituir. ¿Qué dijimos? ¿Cuánto valía cada una? Ya, qué memoria. L vale 1, W y H 2. Entonces, L vale 1 y W y H son 2. ¿Por qué lo cambié ahí? L, W y H. Dijimos que L que vale 1, W que vale 2 y W que vale 2. Entonces aquí queda 1, 2, también aquí un 2, mejor lo copio. Y lo cambio aquí, también lo cambiamos aquí. ¿Y cuánto era esta? Todos eran 2 menos el DH de T, que era menos 3. 2, y esta que dice tu compañero, que nos da menos 3. Y simplificamos toda esa cuenta. Da 0. Qué extraño. Pues simplemente entonces la diagonal no cambia. Está extraño eso, ¿no? ¿Por qué? Pues si cambia el área y cambia el volumen, debería cambiar también la diagonal, porque se hace más grande. Pues eso dice que no. Bueno. A ver, ¿por qué? Qué mala onda es usted. Perdón, profe, perdón. Es que huele a gato encerrado ahí. A ver. Si quiere, pongamos la cajita, ¿no? Vamos a poner la cajita y vemos qué pasa cuando un segundo, ¿no? Va. Bueno. No es que necesito los datos, eran estos de aquí. Bueno, hago espacio para el dibujo. Entonces tienes una cajita. Vamos a poner aquí una cajita, a lo mejor líneas. Okay. La L vale 1. ¿Cómo dibujar esa caja? ¿Quién era cada una? Sí, la H es altura, ¿verdad? Longitud, ancho y alto. Longitud. La voy a dibujar así, para que... A ver, esa que sea la longitud, la mitad debería de ser el ancho y el alto también es 2, ¿verdad? Bueno, más o menos eso es una caja así. Qué feo salen los dibujos de la cajita. Bueno. ¿Vale? Ahí está nuestra cajita. ¿Cuánto vale la diagonal de esa caja? Pues vale la raíz cuadrada. 2 y 2, 4. 4 y 4, 8, 9, 3, ¿no? Sí. Raíz de 9, 3. Esa vale 3. Ahora dibujamos otra caja, ¿no? Bueno, se me olvidó poner los datos. Que vale, ¿qué dijimos? 2, 1 y 2. Ahora vamos a dibujar otra caja con lo que dice el problema, ¿no?
Dice, en un cierto instante, esas son las dimensiones, pero imagínate que ya pasó un segundo, ¿sale? Pero mejor un segundo, ¿no? Necesito que pasen cuántos segundos. ¿Por qué lo puso así el libro? Es que si pasó un segundo, dice que ya no voy a tener caja, ¿verdad? En la altura. Si la altura es 2 y luego pasa un segundo, dice que ahora la altura debería de ser -1. Es lo que ya no me gustó. Bueno, imagínate que pasó para que el medio segundo entonces, ¿no? Mejor, para poder dibujar la cajita. ¿Sale? Sí, sí, sí. Para poder dibujar la cajita. ¿Qué pasó? Medio segundo. Si pasó medio segundo, el largo y ancho aumentan 1 metro, ¿no? Sí. Ahora, entonces dibujamos la otra cajita. Entonces ahora tenemos una cajita que es más largo y ancho, aumentan 1 metro. Entonces ahora sería una cajita que está... Sería pero, de 3 por 2 por 0.5, ¿no? La caja. sería una cajita. Creo que no necesitaba dibujar la caja, ¿verdad? Bueno, ahí está. No sé si las dimensiones queden más o menos decentes, pero debería de ser. Aumentó 1 metro, 3. Aumentó otro metro, 2. Y el otro disminuye 1.5. Y si disminuye 1.5 son 1 medio, ¿verdad? ¿Sale? Esas son las dimensiones de la cajita. Y otra vez, ¿cuánto mide su diagonal? ¿A poco sí hice bien las cuentas? A lo mejor estoy haciendo algo mal. 3 al cuadrado, 9. Ya no me gustó cuánto quedó. 3 al cuadrado, 9. 2 al cuadrado, 4. Es que sí cambia. Sí cambió. Pero... Es que a ver, me habría equivoqué que, en la cuenta. habría que checar en la cuenta. Qué raro. Puede ser que me haya equivocado en la cuenta. A ver. Dice la diagonal, ahí está, la fórmula de la derivada, ahí está, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo y menos 3 metros por segundo, ¿no? Pues sí está bien, ¿no? A ver, menos 6, 2 por 2, 4 y 2, 6, ¿no? Sí da 0. ¿O será que después de un segundo ya no hay caja? Es lo que, por eso me quedó Tal feo vez. el... ¿No? Ajá. Chances se equivocó el libro. No, pero así está. ¿Y qué dice la respuesta, chicos? A ver, déjala checo. No, eso dicen las mates. Sí está bien la cuenta que hicimos, pero no. Es el 39, ¿verdad? Es 4.539. Ajá, dice que es 0, 6, 10 y 0. Y el otro sí nos dio 10. Sí. Bueno, perdón por... Es que no. Es que por aquí, es que aquí me puso 2 metros, ¿no? Y acá disminuye 3. Y eso ya. Pues, no sé qué pasó ahí.
Sería como esos problemas que matemáticamente son posibles, pero físicamente no concuerdan. Algo así. Sí, pero lo que pasa es que no sé, porque a lo mejor cuando estuvieron haciendo el libro no se dieron cuenta de esto, ¿no? Yo creo que sí. En lugar de eso hubieran puesto dimensiones más grandes, ¿no? Para que pudiéramos hacer las dos cajas y ver que no cambió la diagonal. Ujú. Pero sí puede pasar eso, ¿no? Es que el volumen sí cambie y la diagonal no cambie, ¿no? O sea, Ah, ok. simplemente es una caja más gorda, ¿no? Por decirlo. Pero Sí, sí puede pasar eso, que tengas cajas diferentes, que la diagonal sea la misma, pero su volumen sí sea diferente. Eso sí podemos tener. Entonces, pues habrá que buscar dos cajitas que hagan eso. bueno, gracias, profe. Ujú. Mm, Tan simple, vamos a ver si podemos pensar en una. Pues sí, no puedes tener un cubo. O sea, puedes tener un cubo y de lados 1 y su diagonal va a medir raíz de 3, ¿no? La diagonal de este cubo va a ser raíz de 3. Puedes tener otra caja donde la diagonal también sea raíz de 3, pero no veo qué valores ponerle. A ver. Es más, ni siquiera la grafiquemos. O sea, yo quiero 3 números que me den la misma raíz, ¿no? O sea, 1, 1 y 1 nos da la raíz de 3. Bueno, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado y 1 al cuadrado. Y podemos construir otra cajita que también nos dé raíz de 3. Bueno, ya la compliqué, ¿no? A ver, 1/2 al cuadrado más 1/2 al cuadrado. ¿Cuánto llevaría ahí? 1/4 y 1/4 son 2/4. Necesitaría cuartos también. ¿Cuántos cuartos me hacen falta? 2. Raíz de 2 al cuadrado, a ver. Este daría 1/4, este también daría 1/4 y este daría 2/4. Tendríamos 4/4. Pero quiero que dé raíz de 3, ¿verdad? Pero sí se puede, hombre. Sí se puede tener cajas que tengan la misma diagonal y su volumen sea diferente. Créanme que sí se puede. Está bien, le creo. No se enoje. Sí se puede. No quiero pensar en esas cajas que... Sí, a ver. No sé. 1 al cuadrado, otra de 2 al cuadrado, otra que tenga 3 elevado al cuadrado. Eso sería la raíz cuadrada de 9 más 4 más 1, 14. Raíz de 14, ¿no? Podemos tener otra cajita donde también nos dé la misma diagonal, que sea raíz de 14. No sé, que esta tenga 1 al cuadrado más, ahora aquí, ¿qué número te gusta? Un raíz de 3 elevado al cuadrado, más lo que me haga falta. 3, este da 3, más 1 son 4, pues aquí un raíz de 10 elevado al cuadrado. Pues eso te da lo mismo, ¿no? Da la raíz de 14. Entonces ahí ya tienes dos cajas. El volumen de esta caja es, el volumen es 2 por 3, el volumen es 6 y el volumen de esta caja es raíz de 30, ¿no? Que no es 6, ¿no? O sea, sí puedes tener dos cajas
donde las diagonales son diferentes, son la misma, perdón, la diagonal es la misma y su volumen de la caja es diferente, ¿no? O sea, no porque el volumen cambie quiere decir que tenga que cambiar la diagonal automáticamente. Aunque, pues, en el ejemplo que puso el libro, el ejercicio que puso el libro, pues no lo pudimos construir porque yo quería hacer la caja, quitarle estos metros, pero pues aquí pusieron un 2, ¿no? Hubieran puesto un número más grande. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, yo tenía uno de igual de 14.5, la 43. 14.5, el número 43. Ah, dice que ya lo tengo. Entonces, abrir uno. 14.5. 43. Dice, ¿es este el del triángulo o es otro? Es el del triángulo. Dice, un lado de un triángulo está creciendo a razón de 3 centímetros por segundo y un segundo lado está decreciendo a razón de 2 centímetros por segundo. Si el área del triángulo permanece constante, ¿a qué razón cambia el ángulo entre los lados cuando el primer lado mide 20 centímetros de largo y el segundo lado es 30 centímetros, ¿no? Y el ángulo es pi sextos. Dice, a ver, un triángulo, no dice nada que sea rectángulo, ¿verdad? No. Bueno, ni modo. Dice, si el área del triángulo permanece constante. Entonces, lo primero que hay que acordarse es cómo se calcula el área de un triángulo conociendo dos lados y el ángulo entre ellos. Aquí está. Esta es la fórmula para calcular el área de un triángulo y en un lado entre ellos, ¿no? O sea, si ustedes tienen un triángulo, conocen, ¿qué conocen? Conocen X, el ángulo y este lado de acá, ¿no? Pues usando teorema de Pitágoras pueden dibujar su altura, pueden dibujar la altura y pueden encontrar cuánto vale la altura, ¿no? Entonces, si calculan seno de teta es cateto opuesto, que es la h, entre la hipotenusa, que es y. Entonces la altura es y veces el seno del ángulo. Por eso el área, pues es base por altura entre 2, pero ya calculamos la altura. Entonces el área es x por y por seno de teta entre 2. Esa fórmula que está allí es la que nos da el área del triángulo. Depende de los lados y del ángulo entre ellos, ¿no? Depende de cuánto sea la X, cuánto sea la Y y cuánto sea el ángulo entre ellos. ¿Qué nos dice el ejercicio? Dice que el área permanece constante, ¿no? Entonces tenemos que el área permanece constante. Vamos a llamarle A de constante. Entonces, ¿qué tenemos? La X depende del tiempo, porque cambia conforme cambia el tiempo. La Y también depende del tiempo y el ángulo también depende del tiempo. Entonces, toda esta ecuación le vamos a aplicar la regla de la cadena para poder derivar el lado izquierdo y del lado derecho, como es constante, es un 0, ¿no? La derivada de esta constante va a ser 0. Y de este lado aplicamos la regla de la cadena, parcial de f respecto a x por derivada de x respecto a t, más parcial de f respecto a y por derivada de y respecto a t, más parcial de f respecto a teta por derivada de teta respecto a t. Y hacemos las cuentas. La derivada parcial de f respecto a x, pues es y seno de teta entre 2 por la derivada de x respecto a t. La parcial respecto a y es x seno de teta entre 2. Y la derivada respecto a teta, pues es xy coseno de teta entre 2. Para el problema, ¿no? Para el problema nos están diciendo que la x es 20, que la y es 30 y que el ángulo es pi sextos. También nos dicen que un lado cambia a 3 centímetros, aumenta, ¿no? 3 centímetros por segundo y el otro decrece
2 centímetros por segundo. Son estos dos que están aquí. Pues sustituimos ahí. Vamos a sustituir ahí. Entonces nos quedaría y que vale 30, el ángulo que es pi sextos entre 2, la derivada de x respecto a t que es 3, acá x que vale 20, el ángulo que es pi sextos entre 2, la derivada de y respecto a t que es menos 2, la x que vale 20, la y que vale 30, el ángulo pi sextos, y esta es la que nos pide el problema. De hecho, esta es la que no conocemos, entonces de aquí la vamos a despejar. Bueno, ya cuando ustedes hacen todas esas cuentas, simplifican aquí, no sé cuánto es seno de pi sextos. Seno de 180 entre 6, seno de 30, es un medio, ¿no? Entonces quedaría 90 entre 4, si es entre 4, no, 3 por 3, 9. ¿Cuánto es seno de pi sextos? Ah, ese cancela, ¿verdad? Seno de pi sextos es un medio y se cancela con el un medio que está aquí. Y lo dije mal. Bueno, sí, aquí está la cuenta. A ver, seno de pi sextos es un medio. Y el otro es 30 entre 2, 15 por 3, 45. El otro, a ver. Este sería menos 2, menos por menos más, más por menos es signo menos, 2 y 2 se cancela, queda el 20 y seno de pi sextos, otra vez seno de pi sextos, que es un medio. En la que sigue, 20 entre 2 toca 10, por 30 son 300 y coseno de pi sextos es raíz de 3 entre 2. De ahí hay que despejar nada más. Entonces sería, no sé cuánto sería, a ver. Lo simplificamos, lo pasamos del otro lado, son, ¿cuánto sería? 45 medios menos 20 medios son 25 medios y pasan restando y luego este que está aquí multiplicando va a pasar dividiendo y ya cuando simplifican esa expresión les da menos raíz de 3 entre 36 y esa es la respuesta. El ángulo decrece. ¿Qué dice? ¿A qué razón cambia el ángulo? Entonces ahí vamos a decir que el ángulo decrece con ese número, ¿no? En decimales ese número es muy pequeño, ¿no? No sé. Es 0.04811. Bueno, con eso, ese ángulo decrece cada, ¿qué? ¿Segundos? ¿Sí eran segundos? Sí. Ese ángulo decrece cada segundo ese numerito. Y ya el ejercicio es ese. Entonces aquí la idea es que hay que poner esta ecuación, usar la regla de la cadena, poner lo que conocemos y este es el que no vamos a conocer. Entonces lo único que hacemos es despejarlo de ahí. Ok, como una ecuación simple, o sea, nada más hacemos la sustitución de la regla de la cadena y despejamos el de teta de t para sacar cuánto vale. Este hecho es el que nos pregunta, ¿no? ¿A qué razón cambia el ángulo? Y ya. Ok, gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Dudas mañana, por favor, para trabajar dudas y ya la siguiente semana a ver ¿cómo se llama? Multiplicadores de Lagrange. Otro método para buscar máximos y mínimos. Nos vemos, chicos, entonces. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Gracias, profe.